Sabe que ayer en la noche estaba leyendo la palabra en mi casa y leyendo en la noche me quedé dormida con un versículo que me marcó, me despertó mucho el espíritu. Y dije, mañana lo voy a compartir con los hermanos en la iglesia. Y quiero hablar en esta noche con la ayuda del Señor acerca de la perfecta ley. La perfecta ley. Quiero ministrar bajo el tema la perfecta ley. Bendito sea Dios. A veces la palabra ley suena muy duro y creemos que la ley es contra la gracia, que más accesible es la gracia que la ley. Y yo sé, hermano, que vivimos en un tiempo de gracia. Gloria a Dios por esa gracia tan hermosa. Pero quiero que podamos ir a la palabra hoy. En el libro de Santiago, del capítulo 1, el versículo, leamos desde el versículo 24 hasta el 25. Santiago 1, del 24 al 25, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Miren lo que dice, por favor. Porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gustaría leer ese mismo versículo en la versión Pueblo de Dios para Todos. No sé si ya lo tiene listo. ¿Ok? Ese mismo versículo en la versión Pueblo de Dios para Todos dice así: se mira en el espejo y se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta. Escuchen, por favor. Y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella. Qué hermoso, hermano, lo que dice. Y ponerla en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo, afortunado, en otra versión dice bienaventurado, dichoso, el que sí lo hace. Me gustó mucho esta versión como lo dice. Si mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. ¿Alguna vez se ha visto en el espejo y lo que Dios no le gustó? A mí sí. Muchas veces me paro en el espejo y veo y digo, como que esto lo llevo de más, mejor me lo quito. O digo, dormí del lado izquierdo, intento más arrugas del lado izquierdo porque me quedé dormida con la cara apachurrada de ese lado. O se ha visto en el espejo y usted dice, tengo más ganas que la semana pasada. O se mira en el espejo y dice, tengo más barriga que el pasado. En el espejo, hermano, el espejo permite vernos todos los defectos que quizás nadie te los puede decir. Tú puedes salir mal vestido de la casa y nadie te va a señalar que está mal vestido. Pero cuando tú te miras en el espejo, aunque nadie te comente nada, tú puedes identificar todos los errores o todos los horrores que tienes en ese momento. La palabra del Señor es un espejo. Por eso dice la palabra, se mira en el espejo. Cuando tú vienes a Cristo, escucha, cuando llegamos a la iglesia, cuando comenzamos a recibir la palabra, cuando alguien comienza a predicar, no sé, en una célula, en una casa, en una reunión, la palabra es el espejo que comienzas a tú a poderte ver y a decir, Dios mío, yo he estado tan feo delante de tu presencia, he sido una mujer tan avara, o he sido un hombre tan malhumorado, o he sido una persona tan egoísta. Cuando te miras en el espejo de la palabra, te das cuenta de todas las cosas que antes no veías, porque la palabra del Señor es el espejo que se pone delante de ti para demostrarte cuál es la condición actual. ¿Qué hermoso que es la palabra? Recuerdo que hace unos años atrás, ahora es un hombre y una mujer de Dios, pero recuerdo que hace unos años atrás he estado predicando al papá de una hermana aquí en la iglesia y le predicaba la palabra y él me decía, fíjese que he leído la Biblia muchos años, pero ahora yo vengo a entender, ahora que la leo, vengo a entender y me doy cuenta de los horrores y los errores que yo como hombre tenía.
Y hermano, esto es algo tan, ¿cómo decirlo? Es tan impresionante. Porque hay gente que dice, yo tengo una buena moral, yo tengo un apellido, yo he criado bien a mis hijos, yo he sido un buen esposo. O alguien puede decir, yo soy una buena madre, yo soy una buena compañera. Pero cuando te vas a la palabra y se te desnuda el alma, te das cuenta de lo feo que estabas delante del Señor. Dice la Biblia, Él se mira al espejo. El problema es cuando la gente se ve al espejo y no corrige el error. Pero bendito sea Dios, que la palabra del Señor tiene que ser el espejo, que te confronte con tu realidad, que te confronte con tu condición, pero para querer ser mejor, hermano. Qué terrible sería que usted se ve en el espejo y que el espejo dice que estás arrugado, que ese pantalón te queda apretado y que aún así te atrevas a salir a la calle. Qué terrible es cuando la palabra de Dios está confrontando a la gente con su orgullo, con su egoísmo, con su mala forma de vivir, con sus hábitos que son deshonestos delante de Dios. Y lo terrible es que aunque el espejo te está diciendo cuál es tu daño, dice la Biblia, hay gente que pronto olvida lo que vio. Qué terrible es que la palabra de Dios venga a confrontarnos con lo que estamos haciendo. Lo terrible no es eso. Lo terrible es que nos olvidemos de lo que acabamos de ver por medio de la palabra. No sé si me entienden esta noche, pero la palabra tiene que ser el espejo que nos muestre cuál es la condición de nuestra alma. Y dice ahí en el versículo 25, por lo contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta. Yo quiero decirle algo, a la iglesia no venimos a perder el tiempo. A la iglesia venimos a recibir una enseñanza perfecta. ¿Saben qué hace la enseñanza perfecta? La enseñanza perfecta no es para que usted se duerme en la silla. La enseñanza perfecta no es para que usted tenga como el panadero. Mira, la palabra era para él, la palabra era... No. La palabra es para liberar a la gente. O sea, si tú vienes a la iglesia atado, tienes que salir libre. Si viniste a la iglesia del recibo, tienes que salir a la iglesia con un corazón diferente, con un espíritu de ánimo. La palabra de Dios libera a la gente. Mira, hermano, no hay psicólogo, no hay pastilla, no hay vitamina que pueda animar a nadie, porque el trabajo que hace el Espíritu Santo solamente Él lo puede hacer. La palabra del Señor da convencimiento de la condición que estamos viviendo. Pero qué hermoso cuando te recibes la palabra y dices, yo necesito ser libre. ¿Sabes a qué venimos a recibir las palabras? Venimos a ser libres. ¿Cuántos quieren esa palabra perfecta? Hermanos, si ven esa palabra perfecta, a veces es muy dura. Es muy dura, porque la palabra se atreve a decirte lo que nadie te dijo. La palabra de Dios se atreve a mostrarte lo que nadie se atrevió a decirnos. Por eso somos tan buen Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque su palabra es dura, hace bien. Aunque su palabra es dura, hermano, nos corrige. Aunque su palabra es dura, es necesaria. Y mira lo que dice. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. ¿Cómo recibes la palabra en este tiempo? Es innumerable las plataformas a nivel general de palabras, de mensajes. Se predica con tanta facilidad. Hoy todo el mundo puede coger un celular y grabar una prédica. Hoy todo el mundo puede ir en el carro escuchar un mensaje. Hay gente que escucha, pero que poco practica. Y el efecto de la palabra es cuánto yo puedo poner en práctica lo que estoy escuchando. Dice la Biblia, tienes que fijarte bien en ella. ¿Para qué me voy a fijar en la palabra? Para ponerle en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo, y quiero que me preste atención, donde ya no podemos quedarnos en la condición de oyente. Usted y yo tenemos que crecer en la palabra de Dios. Y le animo a los que no han sido bautizados, que no han aceptado a Cristo, pero se han quedado ahí. Necesitas bajar a las aguas porque tienes que cambiar la condición. La palabra de Dios dice que hay que ponerla en práctica y dejar de ser un oyente olvidadizo. Qué lindo que me prediquen el mensaje, qué lindo es ir a la iglesia, qué lindo es el consejo, pero yo necesito vivir la palabra. Con sinceridad, ¿cómo vives a Cristo en las puertas cerradas de tu casa? ¿Cómo vives el evangelio cuando nadie te ve? ¿Cómo vives el evangelio en las 7 u 8 horas de trabajo en la oficina con tus compañeros? ¿Cómo vives el evangelio? Vives lejos de la iglesia, pero a la distancia que vivimos de la iglesia, la mayoría vivimos lejos de este lugar.
¿Cómo vivimos el evangelio a la distancia del templo? ¿Cómo vivimos el evangelio de la familia que no es cristiana? ¿Cómo vivimos el evangelio en las 8, 9, 10 horas de trabajo que nos relacionamos con gente de diferentes caracteres? No sé si está entendiendo la palabra, pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra del Señor nunca se va a equivocar. La palabra del Señor es propicia para cada uno de nosotros. Y yo quiero que podamos ver, por favor, irnos a Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18, y lo quiero leer en la versión Biblia Castilla. Dice así: por su propia voluntad, escuche, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros, qué hermoso, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Un día papá y mamá decidieron tenerte a ti, ni a mí. Blanquito, negrito, chiquito, flaquito, como viniste, como vine, les tocó querernos. Como llegan los hijos, toca amarlos. Pero hubo algo más maravilloso, que un día el Señor en su misericordia le nació que volviéramos a nacer para Él. Amén. Mira qué hermoso. Esto va más allá de la biología, lo que el hombre quiere. Un día nuestros padres naturales decidieron tenernos. Pero lo bendito de Dios es que Él decidió por su voluntad. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros? Que le dio en su voluntad en volvernos a hacer mediante su palabra. ¿Sabes qué, hermano? La palabra de Dios es para que vuelvas a nacer. A veces hemos nacido en una religión, pero no hemos nacido de la mente, un cambio de mente. Si tú pudieras hacer una introspectiva dentro de tu vida, dentro de tu casa y dentro de tu familia, ¿cómo eras 10 años atrás que no conocías a Cristo? 20 años atrás que no conocías a Cristo, 2 años atrás que no conocías a Cristo, ¿y cómo estás viviendo tu vida ahora? ¿Será que tú puedes decir que en el tiempo actual que estás conociendo al Señor, de verdad tu vida es diferente? Mira lo que dice la palabra. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Y saben qué? La verdad, la mayoría de veces duele. Cuando tú naces en la palabra te va a doler. Todo parto, todo nacimiento duele. Todo alumbramiento duele. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas mamás? Parir duele. Traer un hijo al mundo duele, un nacimiento duele, para la madre duele, pero la criatura que sale del vientre también llora, porque lo sacan de su hábitat, lo sacan del líquido en el que está bañado. Él siente que alguien lo está agarrando, está en otro clima, está en otra atmósfera. Él tiene que sentir un cambio. Cuando tú naces en Cristo, el cambio tiene que sentirse, el cambio tiene que notarse, tiene que salir del mundo y sentir que está en una comunidad diferente. ¡Aleluya! ¿Sabes qué, hermano? Dios no es como los padres naturales. No importa. Ahí se crían. Tengo 4, tengo 8, tengo 10. Hay los muchachos. No. Dios dice que cuando nos hizo nacer de nuevo, ¿sabe para qué nos hizo? No para que seamos un montón de muchachos. No, un montón de hijos. Para que seamos los primeros y los mejores. La iglesia no predica para llenarse de gente. La iglesia predica para transformar corazones, para mostrarle los mejores frutos al Señor. No me gusta en la iglesia, predica muy duro, sí, porque no vamos a mostrarle al Señor, no vamos a presentarle nada de Dios, que vamos a presentarle al Señor algo precioso. Amén. No le vamos a presentar al Señor cualquier ofrenda. ¿Sabes tú cuál fue la diferencia de la ofrenda de Caín y Abel? No fue la cantidad. La Biblia no detalla cuánto era el peso de la ofrenda de uno versus la ofrenda del otro. Era la cualidad, la forma como se dio la ofrenda. El nivel de amor que se dio en la ofrenda. El nivel de preparación que se dio en la ofrenda. La iglesia, hermano, nosotros somos llamados a ser la mejor primicia. O sea que tenemos que tener una preparación. La iglesia se está preparando. ¿Cuántos se están preparando? Sí. ¿Sabe por qué? La alabanza tratamos de perfeccionarla en la iglesia, porque un día le cantaremos al Señor por la eternidad.
¿Saben por qué aquí tomamos Santa Cena en la tierra? Porque es un ejercicio de lo que un día haremos por la eternidad enamorados del Cordero. La iglesia se está preparando. ¿Por qué te dice que ames a tu prójimo? Porque si tú no amas con el que vive contigo, a tu vecino que tienes a la par, ¿cómo te vas a vivir una eternidad en los cielos, peleándote con todo el mundo, peleándote con el ángel de aquí, peleándote con el ángel de la esquina? Es imposible. La iglesia tiene que prepararse. Hermano, escuche. La palabra no es para contentar a la gente. La palabra es para hacernos mejores frutos de su creación. El Señor no va a levantar cualquier iglesia. El Señor va a levantar una docencia hermosa. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo lo que dice el Salmo 19, versículo 7. Hablando de esa ley perfecta, de esa enseñanza perfecta. Salmo 19, 7, en la versión Pueblo de Dios para Todos. Usted lo puede leer en la Reina Valera. Siempre busco un versículo que podamos entenderlo más. Es lo mismo, el contexto, el significado es el mismo. Dice, la enseñanza del Señor es perfecta. Mire, dice, la enseñanza del Señor es perfecta. Reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto, muy seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Gloria a Dios. La enseñanza del Señor es perfecta. No dice que la enseñanza del Señor es suavecita. Eso no dice. En la iglesia nunca predican amor. En la iglesia nunca predican el amor inefable. No, la iglesia predica amor, pero la iglesia también tiene que predicar corrección. ¿Tú sabes qué pasa con muchos padres permisivos? Padre permisivo tendrá un hijo malcriado. Un padre permisivo tendrá un hijo que le hará pasar vergüenza. El Señor no va a ser avergonzado por la iglesia. La iglesia tiene que aprender a ser perfecta para glorificar su nombre. Por eso es que la palabra del Señor es perfecta. Dice que la palabra del Señor es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecto? Que no tiene errores. Sí, que lo que el Señor me está hablando necesariamente es para mí. Tenemos un mal consejo. Usted vaya a la iglesia y tome lo que es para usted y lo que no es para usted, déjelo ahí. ¿Por qué? O cuando tú le sirves la comida a tus hijos, le dices, te comes la que te gusta y si esa verdura no te gusta el pimiento, déjalo. Si la zanahoria te gusta, no te la comes. ¿Tú haces eso? ¿Usted qué le dice a sus hijos? Te comes todo lo que esté en el plato. Mamá, que no me gusta, no le preguntes, usted se come todo lo que esté en el plato. Pero es que no me gusta, no importa que no te guste, yo sé que te va a hacer bien. Mi hijo es un poco fino para hablar y dice, mamá, yo no quiero comerme los guisantes y las alberjas. Sáqueme los guisantes. No le digo, porque todo lo que está en el plato es comida. Entonces tenemos la mala costumbre y el mal hábito de decir, hermano, tanto engaño de Satanás vendido en la iglesia. Usted vaya a la iglesia y tome lo que es para usted, lo que no es para usted, déjelo ir. ¿Por qué? Si todo me hace bien. Quizás en este momento esa palabra es verdad. Yo no la necesito un momento, pero la voy a guardar en el corazón porque mañana que la prueba venga, yo voy a estar preparado. Porque mañana que alguien de mi familia necesite la palabra, yo me voy a acordar el versículo que predicaron. Yo me voy a acordar la palabra que en ese momento quizás no era para mí, pero no la olvidé, no soy un no olvidadizo. Yo la guardé en mi corazón y en el momento que la necesito soy como el pan, como el camello, saco del reservorio de la palabra que tengo en el espíritu. Hay mucha iglesia desnutrida porque no come palabra. Tenemos mucha iglesia debilitada porque no come palabra. Tenemos un pueblo que se ofende por todo y por nada porque no conoce la palabra. La palabra es dura, hermano. Tenemos muchos cristianos suavecitos en este tiempo porque no se han dejado borrar por la palabra. Cuando tú ves cómo comparan la palabra también la comparan con un martillo. Hay cosas que el Señor va a pincelar y a trabajar en el corazón y en el carácter. Dice, la enseñanza del Señor es perfecta, que reconforta el ánimo. ¿Sabe qué nos quita esta palabra perfecta? La palabra perfecta de Dios que tiene que quitar el doble ánimo. Porque la Biblia dice que la gente no puede ser como la ola del mar.
Tenemos mucha gente que escucha la palabra hoy y sale con ánimo, pero el día de mañana que viene la prueba, que viene el problema, se desinfla como un globo. La palabra del Señor te tiene que reconfortar el ánimo. En otra versión dice, te tiene que reconfortar el alma. ¿Y qué es el alma? Donde se guardan los sentimientos. Es que yo soy muy reservida, es más liberando, porque el reservido no soy así. Es que me ofendieron mucho, tú necesitas una administración. Porque el Señor tiene que reconfortarnos el alma. ¿Cuántos son valientes del ejército de Cristo? ¿Tú crees que en la fila alguien me acuerda, oye, es que me empujaba, que más allá para dar? No, no es así, mi hermano. No podemos ser cristianos de mantequilla. El carácter nos tiene que formar. Y a cada uno Dios nos forma el carácter diferente. Por eso, hermano, que cuando tú vienes a Cristo, el Señor te mete en una escuela, te mete en un proceso. A veces el proceso es una enfermedad, otra vez el proceso es un esposo difícil, un hijo enfermo, una dificultad. Pero todo lo que el Señor está haciendo es para sacar perfección de nosotros. Dios no se equivoca. No es que a mí me tocó lo peor. No. Te están formando el área que Dios sabe que está debilitada y que necesita formar tu carácter. Dice la Biblia, lo que dice el Señor es su pacto es seguro. La palabra de Dios es segura, que hasta los ignorantes los vuelve sabios. En otra versión dice que a los pequeños los hace grandes. Mira, hermano, esa palabra ignorante no es una grosería. Realmente que cuando estábamos fuera del Señor, había muchas cosas que ignorábamos. No sé si usted recuerda, pero cuando no teníamos a Cristo, ignorábamos a veces que una pelea de marido y mujer le hacía daño a los hijos. Ignorábamos que comprarnos todo, gastarnos el fin de mes con la tarjeta y porque nos emocionamos con algo, una rebaja, porque nos emocionamos, mañana nos descuadraba la economía y no llegábamos a fin de mes. Cuando no teníamos a Cristo ignorábamos muchas cosas porque no teníamos entendimiento. Pero cuando tienes palabra, viene la revelación del Espíritu Santo. Viene a confrontarte con tu yo. Viene a llevarte a la verdad. Viene a ser al más ignorante, lo vuelve sabio. La perfecta palabra de Dios tiene que poner sabiduría. ¿Cuántos quieren esa sabiduría de Dios? De verdad, ¿cuántos quieren esa sabiduría? Comienza a amar la palabra. Comienza a amar la palabra. Hermano, mujeres ven en la iglesia gente inmadura. Gente que le falta sabiduría. Gente que se entristece, se derrite por todo como la mantequilla. Yo digo que no tienen palabra, pueden venir a la iglesia, pero quiere decir que en su casa no hablan la palabra, no tienen intimidad con Dios, no hay revelación en la palabra, porque la palabra es imposible que tú comas la palabra y que no te cambie. Oye, es imposible que alguien vaya al gimnasio y que no se le muestren los músculos. Es imposible que usted se vaya a la playa y que no venga con la piel un poco roja. Es imposible que te metas en la palabra de Dios y que no te transformes, que es imposible. Porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Pero a veces somos como los cristianos que dicen que estoy haciendo dieta, pero no se te nota. Es que estoy yendo al gimnasio, pero no estoy dando el músculo porque no se te nota. Hay gente que dice, pero pastores, que yo leo la palabra, lo oro, yo me levanto en intercesión, pero dentro de mí, pero este no se no. Hay gente que dice con la boca, pero lo cierto es que no hay evidencia de lo que está diciendo con su boca, pero tiene que haber una manifestación de lo que decimos. Amén. Y vámonos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8, por favor. En la versión Dios habla hoy, dice así. Ustedes hacen bien si de veras, escuchen, si de veras cumplen la ley suprema. ¿Y cuál es? La que dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si de verdad la palabra del Señor que estamos tomando nos tiene que desarrollar la capacidad de amarnos. Hay un gran error en la gente. Todo el mundo le gusta que le amen, pero a nadie le gusta el amor. A todo el mundo le gusta que lo quieran, pero a usted no le gusta querer a los demás.
Y dice la Biblia que la verdadera ley suprema, la verdadera ley, en otra versión dice la ley real. ¿Sabe cuál es la ley real? Amar al prójimo como uno mismo. ¿Cómo está tu capacidad de amor en estos días? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me vamos a mí. Hay gente que está así que no siento que nadie me ame, el hermano no me ha llamado, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás en tu capacidad de darle amor a tu prójimo? Porque a veces queremos que el amor sea para nosotros, queremos ser como un embudo. Somos un embudo grande. Tenemos una capacidad grande para recibir, pero al momento de dar tenemos una capacidad muy mínima. Y dice la Biblia que la verdadera ley, que la ley real, que la ley perfecta es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, a la misma manera que yo me amo, tengo que amar a mi compañero. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cómo está con capacidad de amar a tu esposo en 2 días? ¿Cómo está con capacidad esposa de amar a tu esposo en 2 días? Porque con la boca uno puede decir que ama, hermano, pero hay actos. Yo le decía a mi marido esta semana, salíamos a la calle y nos encontramos con unas personas en la calle. Estábamos paseando y nos encontramos con unas personas en la calle. Y yo le dije a mi esposo, esta no quiere nada al marido. Y me dice él, ¿por qué? ¿Lo viste lo arrugado que él estaba? Sí, me dijo, qué pena. Le digo, no lo amo. Porque la mujer que ama manifiesta el amor en cómo se ve su marido. Pastor, no es exagerado, mi hermano. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. No, es que yo no me casé para lavar y planchar. No te hubieran casado mismo. Es que mi mamá dijo que yo estudie, que yo, ¿tú sabes cuántos profesionales tienen 2 y 3 y 4 divorcios y han fracasado? Porque aprendieron a ser buenas profesionales, pero les faltó aprender a ser mujeres en su casa. Se escucha un silencio. Pero qué lindo, hermano. Yo cuando veo a mi esposo operado y el altar con su corbata bien planchado y esas líneas de pantalón que yo no veo, yo digo, no hay nada que hacer, Sandy. Te quedó bien la plancha de esta semana. Sí, hermano, pero tú ves hermana, cuando usted ve un hombre bien planchado, quiere decir que tiene una excelente historia, Dios. Hay marido que también si supiera pastora que yo me digo cansando la una para él. Cuando ves una esposa bien arreglada, bien bonita, ese hombre la ama, ¿sabe por qué? Porque la gloria de un hombre está en su mujer. Mírale a la mujer a tu hermano y tú vas a saber qué tipo de esposo es. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo está el amor del prójimo? ¿Cómo está el amor de los hijos? ¿Cómo están tus hijos, hermano? Algo que yo he aprendido de mi mamá es que las calificaciones de mi hijo son mis calificaciones como mamá. No, pastores, que yo he hecho mis hijos independientes. Ellos solitos tienen que hacer. Sí, solitos, por eso que tienen la letra torcida, letras para la derecha y letras para la izquierda. Cuando tú eres madre, las notas de tus hijos son las tuyas. En la iglesia queremos servir, queremos poner cortinas, queremos hacer tamales, queremos estar en las ofrendas. ¿Y cómo están las calificaciones de nuestros hijos? ¿Cómo está el cuarto de tu hijo? ¿Cómo está la ropa de tu hijo? ¿Será que si vienen y te hacen una inspección en la casa y abren el cajón de tus hijos, sale un bulto de ropa como montaña, o abrimos los cajones y encontramos todo doblado? Estos son los mensajes que a nadie le gusta. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta que le confundan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, que se te mida la capacidad de amor en este tiempo. Que se te mida la capacidad de amor en este tiempo. La ley perfecta, la palabra de Dios perfecta, tiene que hacernos nacer a todos de verdad. Y el nacimiento al inicio duele, porque duele el cambio, duele la transformación, pero al final lo precioso que se va a mostrar el Señor va a ser celebrado. Póngase de pie en esta noche. Le damos gracias.